a 38.000 pies de altura, 11.500 metros, en la oscuridad del cielo ruso, el vuelo 514 de Al Rosa Air surcaba el aire con aparente tranquilidad. Pasajeros dormidos, luces de cabina tenues y el ronroneo constante de los motores del Tupolev Tu-154M. De repente, sin aviso, el piloto automático se desconectó. Segundos después, un apagón total dejó la cabina de mando en total oscuridad. Los pilotos intentaban mantener la calma, pero la situación era desesperada, sin energía eléctrica, sin navegación, sin comunicaciones, y lo peor de todo, con un flujo de combustible interrumpido que amenazaba con apagar los motores en pleno vuelo. No había aeropuertos a la vista, solo un océano de árboles bajo ellos. Cada decisión tomada en los próximos minutos determinaría el destino de las 81 personas a bordo. Pero cuando la última esperanza parecía desvanecerse, un destello aparecía en el horizonte. Una pista de aterrizaje en medio del bosque. ¿Cómo era posible? No aparecía en ninguna carta de navegación. No había registro de su existencia. Sin alternativa, los pilotos se aferrarían a esa única oportunidad. Lo que sigue a continuación es una de las maniobras de emergencia más extraordinarias de la aviación moderna. Esta es la historia del vuelo 514 de Al Rosa Air. ...7 de septiembre de 2010. El reloj marcaba las 3 de la madrugada en el aeropuerto de Polyarny, al norte de Rusia. La noche era fría y silenciosa, solo interrumpida por el rugido de los motores en prueba. En la plataforma de embarque, el Tupolev Tu-154M con matrícula RA85684 esperaba a su tripulación y pasajeros. A bordo de este vuelo doméstico, embarcaban 72 pasajeros y 9 tripulantes. El vuelo 514 de Al Rosa Air tenía como destino el Aeropuerto Internacional de Moscú-Domodedovo, cubriendo una distancia de aproximadamente 3.890 kilómetros en unas 5 horas y media. El comandante Yevgeny Novoselov, con 8.500 horas de vuelo, subía a bordo junto al primer oficial Andrei Lamanov, experimentado aviador con 10.500 horas en su haber. Junto a ellos, el ingeniero de vuelo Sergei Talalaev y el oficial de navegación Rafik Karimov completaban la cabina. En la cabina de pasajeros, 5 auxiliares de vuelo ultimaban detalles para atender a las 72 personas que abordarían el avión en breves instantes. El Tu-154M, un veterano de los cielos rusos, es un avión confiable pero exigente. Con 3 motores y un fuselaje robusto, fue diseñado para operar en condiciones extremas, ideal para la geografía rusa. Sin embargo, su diseño, inspirado en el Boeing 727, requiere una tripulación numerosa y sistemas complejos que lo diferencian de los modelos más modernos. A las 3:27, la torre de control dio luz verde para el despegue. Los motores rugían con toda su potencia y la aeronave comenzaba su carrera por la pista. En pocos segundos, el avión abandonó el suelo y se adentró en la oscuridad del cielo. El vuelo 514 comenzaba su travesía hacia Moscú, sin que nadie a bordo pudiera imaginar la odisea que les esperaba. Las primeras horas transcurrían sin incidentes. Los pasajeros se acomodaban en sus asientos. Algunos dormían mientras otros disfrutaban del servicio de a bordo. La aeronave mantenía un vuelo estable a 34.800 pies de altitud, 10.600 metros, sobre la región de Usinsk. Por el momento, el vuelo transcurría sin contratiempos. Sin embargo, de repente, una alerta en la cabina llamó la atención de los pilotos. El piloto automático se había desconectado. Extrañados, los pilotos intentaban restablecerlo, pero el sistema no respondía. Antes de que pudieran analizar la situación, las luces de la cabina comenzaron a titilar y de repente se apagaron por completo. En cuestión de segundos, el avión se quedó sin energía eléctrica. Por el momento, los motores continuaban funcionando, pero sin electricidad. Los pilotos habían perdido todos los instrumentos de navegación, las radios y los sistemas de asistencia de vuelo.
La cabina se sumergía en una penumbra intermitente, con solo algunas luces de emergencia activas. El capitán Novoselov y el primer oficial Lamanov intercambiaban miradas de preocupación. Sin comunicación con el control aéreo y sin indicaciones precisas de rumbo, debían tomar decisiones inmediatas. La situación se complicó aún más, cuando el ingeniero de vuelo informó que las bombas eléctricas de combustible habían dejado de funcionar, lo que significaba que el suministro de los motores se agotaría en pocos minutos. En este momento, el vuelo 514 ya no era una simple conexión doméstica, se había convertido en una lucha desesperada por la supervivencia. Sin tiempo que perder, el capitán Novoselov tomó una decisión: iniciar un descenso controlado hasta una altitud donde pudieran buscar visualmente un lugar para aterrizar. Sin instrumentos de navegación y con los motores en cuenta regresiva, la tripulación se enfrentaba a una prueba extrema de habilidad y sangre fría. Mientras el avión descendía, la oscuridad del bosque infinito bajo ellos parecía sentenciar su destino. No había carreteras visibles, ni lagos lo suficientemente grandes para un amerizaje. Los pilotos mantenían el control manual de la aeronave, usando su intuición y experiencia para estabilizar el avión. De repente, a través de la tenue luz del amanecer, el oficial de navegación Karimov observó algo que pensaba improbable. Se trataba de una pista de aterrizaje en medio de la nada. Era una franja de asfalto en aparente buen estado, aunque no figuraba en ninguna carta de navegación. La información que tenían sobre aeropuertos cercanos no mencionaba ninguna pista en esa zona. El capitán dudando preguntó: ¿es real? ¿Es lo suficientemente larga para soportar el aterrizaje de un Tu-154? A pesar de las dudas, no tenían más opciones. Con los motores aún en funcionamiento, pero en riesgo de apagarse en cualquier momento, tomaron la decisión. Costase lo que costase, intentarían aterrizar en ese aeródromo desconocido. Con una precisión milimétrica, los pilotos maniobraban para posicionar el avión en la mejor trayectoria de aproximación. Sin flaps, y con una velocidad de aterrizaje mayor a la normal, el reto era enorme, pero era su única oportunidad. Comenzaba la cuenta regresiva para una de las maniobras más difíciles de la historia de la aviación. El Tupolev Tu-154M se acercaba a la pista desconocida, pero la tripulación se enfrentaba a un problema crítico. La pista parecía demasiado corta para un aterrizaje seguro. Con la imposibilidad de comunicarse con el control del tráfico aéreo o de recibir información sobre las condiciones de la pista, el capitán Novoselov y el primer oficial Lamanov debían confiar en su instinto y experiencia. El primer intento de aterrizaje fue abortado. La velocidad era demasiado alta y la aproximación no era lo suficientemente precisa. Con los motores aún funcionando, decidieron intentarlo de nuevo. Sin embargo, la segunda aproximación se encontró con el mismo problema. La aeronave seguía entrando a una velocidad demasiado alta y sin margen para detenerse. La presión era extrema. Un tercer intento podría ser su última oportunidad, antes de que los motores se apagasen por completo. En la tercera aproximación, con un cálculo meticuloso, los pilotos alinearon el avión con la pista y se prepararon para el impacto. El contacto con el suelo fue brusco y accionaron los frenos al máximo. A pesar de ello, el avión no lograba detenerse completamente dentro de los límites de la pista y se deslizaba más allá del asfalto, adentrándose en la vegetación. Finalmente, tras unos segundos de tensión absoluta, la aeronave se detuvo. Mientras tanto, en la cabina todo estaba en silencio. A pesar de la dificultad del aterrizaje en la pista fantasma, nadie había resultado herido. El vuelo 514 había logrado aterrizar contra todo pronóstico. El silencio momentáneo que reinaba en la cabina fue interrumpido por la adrenalina, dando paso a la acción. El impacto había sido brusco, pero el avión se había detenido. Inmediatamente la tripulación reaccionó. El capitán Novoselov y el primer oficial Lamanov comenzaron los procedimientos de evacuación, mientras los auxiliares de vuelo tranquilizaban a los pasajeros.
A pesar del caos inicial, la evacuación se desarrollaba de manera ordenada. Se activaron los toboganes inflables y en pocos minutos, los 81 ocupantes del avión habían abandonado la aeronave. Sorprendentemente, nadie había resultado herido. Los pasajeros, algunos en estado de shock, se agruparon en los alrededores de la pista, mientras la tripulación verificaba que nadie hubiese quedado atrás. El frío y la incertidumbre se hacían notar. Estaban en medio de un bosque remoto, sin forma de comunicarse con el exterior. Mientras esperaban a que llegase la ayuda, algunos pasajeros intentaron encender fogatas improvisadas para combatir el frío. La tripulación, por su parte, inspeccionaba el avión. El fuselaje había sufrido daños, pero la estructura principal había resistido el impacto. El tiempo transcurría lentamente hasta que, a lo lejos, comenzaron a divisar las luces de un helicóptero de rescate. La ayuda finalmente había llegado. Horas después del aterrizaje, la noticia llegaba a las autoridades. Equipos de rescate se movilizaban hacia el remoto aeródromo de Isma. Un helicóptero Mi-8 fue el primero en llegar, encontrando a los pasajeros en buen estado, aunque visiblemente afectados por la experiencia. Los rescatistas coordinaron la evacuación de los pasajeros, que fueron trasladados a la cercana ciudad de Ucta, donde recibieron atención médica y alojamiento temporal. Mientras tanto, la tripulación permanecía en la zona para colaborar en la investigación preliminar. Las primeras inspecciones del avión revelaron daños menores en el tren de aterrizaje y el fuselaje, pero sorprendentemente, la aeronave aún podía ser reparada. Con este hallazgo, comenzaba una nueva etapa en la historia del vuelo 514 de Al Rosa Air. Tras la evacuación de los pasajeros y la estabilización de la situación, se inició la investigación oficial para determinar qué causó el fallo total del sistema eléctrico del vuelo 514. Expertos de la Agencia Federal de Transporte Aéreo de Rusia, junto con ingenieros de Tupolev, llegaron al remoto aeródromo de Isma para inspeccionar la aeronave y recoger pruebas clave. El análisis inicial reveló que la causa principal del fallo fue un sobrecalentamiento crítico en las baterías del sistema eléctrico, lo que desencadenó una reacción en cadena que inutilizó todos los sistemas electrónicos a bordo. Este fenómeno, conocido como fuga térmica, provocó que las baterías alcanzaran temperaturas extremas, dañando los circuitos y dejando al avión sin energía eléctrica operativa. Los investigadores también descubrieron que, al fallar el sistema eléctrico, las bombas de combustible dejaron de funcionar, impidiendo que el combustible de los tanques principales fuera transferido a los motores. Esto significó que, aunque el avión contaba con suficiente combustible, no podía utilizarlo, limitando su autonomía de vuelo a tan solo 30 minutos después de la avería. El informe final concluyó que el mantenimiento irregular y el envejecimiento del sistema eléctrico del Tupolev Tu-154M fueron factores determinantes en el incidente. A raíz de esto, las autoridades rusas emitieron nuevas regulaciones sobre las inspecciones eléctricas en aeronaves de este modelo para prevenir incidentes similares en el futuro. El vuelo 514 se convirtió en un caso de estudio en la aviación, demostrando la importancia de la toma de decisiones en condiciones extremas. Aunque el Tupolev Tu-154M de Al Rosa Air sufrió daños tras el aterrizaje forzoso, los ingenieros determinaron que la aeronave podía ser reparada. La compañía decidió emprender una hazaña poco común: devolver el avión al servicio. Un equipo técnico fue enviado al aeródromo de Isma, donde se sustituyeron 2 de los 3 motores, se aligeró el peso del avión y se realizaron las reparaciones mínimas necesarias para garantizar un despegue seguro. El principal desafío era la longitud de la pista. Con solo 1.325 metros, era considerablemente más corta de lo que un Tu-154 requiere normalmente para despegar. Finalmente, el 24 de marzo del 2011, 6 meses después del incidente, un equipo de pilotos de prueba realizó el despegue con éxito. El avión fue trasladado a un aeropuerto más grande para su reparación final, y tras una serie de revisiones, volvió al servicio comercial. El Tupolev Tu-154M, que había desafiado la muerte en el bosque de Isma,
Continuó volando hasta septiembre del 2018, cuando fue retirado y trasladado a un museo de aviación en Novosibirsk. Su historia, desde la emergencia en el aire hasta su increíble recuperación, quedó grabada como un testimonio de la ingeniería aeronáutica y la determinación humana.